noches a todos. Estamos aquí nuevamente en esta sección de una mirada a los libros. En esta ocasión vamos a platicar una novela del siglo XIX, de uno de los autores más ilustres del siglo XIX, que pertenece al naturalismo. Él inauguró, de hecho, la corriente del naturalismo, que vamos a ver más adelante en qué consiste. El escritor es Emilio Zola. Nace en París, Francia, en 1940. Muere en París, Francia, también en 1902. Vive 62 años. Y aquí el primer dato interesante es que se ha especulado después de su muerte que murió asesinado. ¿Y por qué? Porque él estuvo involucrado en unos hechos muy polémicos, en un caso muy polémico que dividió a Francia en dos partes, que vamos a verlo muy rápidamente porque es un punto importante en su vida. Muere en 1902, tiene una infancia un poco difícil porque su papá muere cuando él es muy joven, niño. Tiene que abandonar los estudios para ayudarle a su mamá a mantener la casa. Entonces se mete a trabajar a algunas oficinas del gobierno, administrativas. Posteriormente llega como dependiente en una librería y ahí es donde yo creo empieza su carrera en los libros. Ahí empieza a escribir algunos textos en sus tiempos libres, yo creo, y escribe su primera novela llamada Teresa Rankin, que todavía no pertenece a la corriente naturalista, pero ahí él ya empieza a plantear los postulados. Como les decía, Emilio Zola pertenece a una ilustrísima generación de escritores franceses, especialmente del siglo XIX. Yo creo que algunos les deben de sonar. Tenemos a Stendhal, que escribió la célebre novela Rojo y Negro. Tenemos a Gustave Flaubert, Madame Bovary, una de las tres grandes heroínas del siglo XIX, junto con, como veíamos, junto con La Regenta y junto con Ana Karenina. Está Víctor Hugo, con esa monumental obra de Los Miserables, y está Guy de Maupassant, también un célebre escritor francés y correligionario de Zola, porque también es naturalista, y Honoré de Balzac, que se aventó nada más la hazaña de concebir un proyecto llamado La Comedia Humana, compuesto por 87 novelas, no mal no recuerdo, 87 novelas, en donde todos los personajes están interconectados de alguna manera. O sea, hay personajes que se repiten en una novela y en otra, etc. Y posteriormente trata de hacer algo parecido, Emilio Zola trata de hacer algo parecido en el sentido de que él hace un proyecto de 20 novelas llamado, con los apellidos de una familia, los Rougon-Macquart. Es una familia donde él lo que trata de hacer es describirlos fisiológicamente. O sea, él quiere aplicar las teorías que en ese momento andaban en boga de que la raza, el medio y la genética determinan a los individuos, y por más que parezca que los individuos de familias, aunque sean primos, segundos, terceros, tienen siempre algo en común. Eso él lo plasma en sus novelas. En estas 20 novelas él describe genéticamente o fisiológicamente a más de 200 personajes. Bueno, vamos a ver algo del entorno en la vida de Emilio Zola, y más que algo en el entorno universal, el entorno ideológico, porque estas ideas que flotaban en el aire en aquellos años, él las trata de alguna manera de plasmar como telón de fondo en su proyecto. Vamos a tomar como punto de partida el año de 1848. Zola tenía 8 años, era un niño todavía, pero ahí empieza a desencadenarse una serie de ideas. En el 48, en ese año, tiene lugar en Europa, en varias ciudades de Europa, una serie de revueltas donde lo que busca el pueblo es que ya no regresen las monarquías a gobernar, sino que sea algo más democrático, más abierto. En el 48 pasa esto, es un hecho muy significativo, y en ese mismo año, casualmente, se publica
El Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. En el 66, si no me equivoco, 1866, nace la primera Internacional Socialista, que es pues una agrupación de obreros, de sindicatos, que busca conjuntarlos de varios países para hacer una gran organización, para que ya pues en la medida de lo posible tratar de evitar el abuso de los dueños de los medios de producción. También por esos años surgen las ideas de dos grandes anarquistas, Bakunin y Proudhon, que además de anarquistas ponen los cimientos del colectivismo, del cooperativismo, del mutualismo. Entonces, como ven ahí, empieza a palpitar esa idea de defender a los obreros. Y por último, el positivismo, que también tiene que ver un poquito con la obra de Solá. El positivismo que dice, nos plantea que el único conocimiento válido realmente es aquel conocimiento que proviene de la ciencia. El conocimiento científico es el único válido. Y ahorita vamos a ver más o menos un poquito cómo estas ideas las toma Solá para vaciarlas como telón de fondo en su libro de Germinal. Decíamos también que Solá es naturalista, él funda la corriente literaria del naturalismo, y para explicarlo un poquito, tal vez de manera muy sucinta y muy sencilla, les puedo decir que hacia finales del siglo XVIII, por 1780, por ahí, surge una corriente artística fuertísima, una explosión en el mundo del arte, que es el romanticismo, como muchos lo han de conocer. El romanticismo lo que trata de hacer es exaltar el subjetivismo y añadirle algo a la realidad, algo extra a la realidad, o sea, hacerla más interesante de alguna manera. Como reacción al romanticismo surge el realismo y emparentado con él el naturalismo, casi por la misma época, donde ellos ya no buscan tanto lo romántico, sino buscan expresarse a través de hechos, de expresiones documentadas científicamente, digamos, objetivamente, más que científicamente, objetivamente. Este es el naturalismo, y Solá es el fundador de él. Y luego hay muchas personas que lo siguen, como su coetáneo Guy de Maupassant, como el portugués Eca o Escha de Queiroz, como el propio Leopoldo Alas Clarín, como Thomas Hardy en Inglaterra, y muchos más, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver aquí el problemita que tuvo, o el problemota que tuvo Solá, que marcó su vida y marcó también la vida del desarrollo de Francia. Es el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era un oficial del ejército francés de ascendencia judía, de origen judío, y se le acusó falsamente, por algunos intereses oscuros, se le acusó falsamente de haber filtrado información confidencial a los alemanes. Entonces se le enjuició y se le declaró culpable. Y esto por acuerdos ahí oscuros, a la gente le convenía, a algunos sectores del gobierno les convenía tomar el chivo expiatorio a Dreyfus, cuando ellos sabían quién había sido el que había filtrado la información. Esto sucede en 1894, y en un poco después, Emilio Solá protesta enérgicamente y publica una carta, Yo acuso se llama, publica una carta en un diario donde acusa él abiertamente, francamente, al gobierno, al clero, al ejército, a los medios de comunicación, a la opinión pública, de estar encubriendo a un culpable y estar inculpando a una gente totalmente inocente. Y para esto él utiliza pues la única arma que tenía, su pluma. Esto le cuesta a él estar en la cárcel y estar desterrado en Londres un tiempo, y causó tal revuelo este suceso que Francia se dividió en dos, y hasta los 60 del siglo XX se siguió dirimiendo quién tiene razón, quién no tiene razón. Finalmente se demostró que Dreyfus era inocente,
hasta 1908 se le declara inocente. Ya había muerto entonces Emilio Zola. Este fue el caso Dreyfus, que pues se ha hecho películas sobre esto y no sé si a ustedes les haya sonado este caso. Bueno, vamos ahora ya a lo que es el libro. El libro la novela se llama Germinal, y si a mí me dijeran escribirla, si te preguntan de qué se trata el libro, pues tú dices inmediatamente, es la historia de unos mineros, de cómo son tratados y cómo son maltratados en las minas y cómo los dueños de los medios de producción los explotan. Esto es grandes rasgos, pero eso tiene mucha trama atrás, tiene muchos sucesos, mucha riqueza intelectual, mucha riqueza literaria y mucha riqueza de nervio. Yo los invito a todos a leer este libro, los va a estrujar desde el principio hasta el fin, pero las personas que son sensibles, un poco sensibles a este tipo de literatura, pues se pueden arriesgar a obtener algunas cicatrices en su sensibilidad. El libro se publica en 1885 y es el libro número 13 de la serie de la familia Bouillon-Macquart, el libro 13 de los 20, y dentro del entramado de todos los 20, el armazón de estas 20 novelas, toca mucho papeles de la sociedad, y en dos de ellos están dedicados a los obreros. Uno de ellos es Germinal, específicamente a los mineros. Para hacer este libro, Emilio Zola no lo escribió sobre el escritorio nada más, sino que él directamente fue a visitar minas de carbón ahí en Francia, convivió con los obreros, estudió la mecánica, los procedimientos de las minas, cómo funcionaban, subían, bajaban, a cuántos metros los metían, quiénes trabajaban, cuántos trabajaban, cuánto tiempo. Incluso estuvo en juntas con obreros, participó en reuniones con ellos, los entrevistó a muchos, y ya teniendo todo este material, más sus investigaciones geológicas, etcétera, es como hizo su obra. No es nada más escribir así del corazón como se me va ocurriendo. Se documentó muchísimo y escribió esta obra que les digo, es muy buena. Bueno, la trama, vamos a ver qué es la trama y los personajes. Mucho de la trama descansa en una familia de mineros que vive en el pueblo de Montsou. La familia de mineros se escribe Maheu, no sé cómo se pronuncia en francés. Maheu es una familia de mineros donde todos trabajan en la mina. Empezando por el viejo, el abuelo, que vive ya idiotizado, discapacitado, idiotizado por haber pasado 50 años de esfuerzo y de extenuación abajo de la superficie, 500, 600 metros, tragando polvo 15, 12 horas al día, y ha quedado abandonado en una silla tras 50 años de trabajo y de esfuerzo. ¿Su recompensa cuál es? El permanecer casi incapacitado después de haberse partido la espalda 50 años, de haber sido explotado al placer de los capitalistas. Y todavía dijera, bueno, pues mientras trabajaba tenía con qué hacerle frente a la vida. Pues ni eso. Los 50 años mal vivió, mal comió, mal vistió. Ese es el abuelo llamado Bonnemort. Después de él le sigue su hijo, el jefe actual de familia, quien trabaja en la mina, quien hereda el oficio y las miserias de su padre, porque estas miserias son intergeneracionales, se van heredando. Hereda a su padre y él llega cada día a su casa extenuado, con la mirada gacha, con la cabeza agachada, porque no lleva suficiente dinero para mantener a sus hijos. Son como 8 hijos, su esposa. La señora vive envuelta en una especie de hábito de dolor y de resignación, esperando a su esposo cada día y viendo a sus hijos cómo malviven, cómo se desnutren y cómo algunos de ellos mueren de desnutrición
o incluso los más jóvenes mandados a trabajar en las minas ya desde los 12 años, vive y le toca, dentro de la novela hay unos derrumbes en las minas y muere uno o dos de sus hijos. La señora vive en el eterno dolor y los hijos mandados a trabajar desde los 12 años para contribuir en algo al gasto de los padres. Sin infancia, sin niñez y corrompidos desde los 12 años en ese ambiente de las minas. La contraparte de ellos pues son los dueños de los medios de producción, los dueños de las minas, que en realidad son seres anónimos para ellos. Ellos jamás los conocen, jamás los ven, jamás les pueden pedir un favor, un aumento de sueldo, algunas condiciones más humanas de trabajo, alguna concesión para los hijos. Ellos, los dueños actúan, como bien dicen, sociedades anónimas. Los dueños actúan a través de hombres de paja, a través de sus capataces, de sus directores, que también pues están a expensas del dios dinero. Y como decimos aquí en México, coloquialmente, el que paga manda. Estos son los dueños de los medios de producción. El personaje principal ya como personaje es un ex trabajador ferrocarrilero llamado Etienne Lantier, y así empieza la novela. Él es despedido de una empresa de ferrocarriles porque le responde a su jefe ante una injusticia. Él anda deambulando por las zonas mineras y es contratado, ahí conoce a estos mineros y ahí se entera de las condiciones de vida de ellos, hambrientos toda la vida, sin vestirse, con enfermedades, con muchas privaciones, viviendo hacinados en una casucha, 10, 12 personas. Y entonces él, cuando ya la situación se vuelve insostenible, porque los patrones en algún momento de la novela le bajan los sueldos mañosamente a los obreros, ya no pueden vivir ellos con eso. Entonces él arma una huelga y mucho de la trama de la novela es cómo primero las condiciones de vida de ellos, las condiciones de trabajo, nos las narra de una manera muy amena, muy interesante Emilio Solá, y luego la huelga, cómo se arma y la resistencia ante la huelga. Realmente la resistencia es heroica. A uno se le crispan los nervios y se le pone la piel chinita cuando lee algunos párrafos de cómo vivían esas personas, y les voy a leer uno para que, a ver si es cierto. Dice, como antecedente, en esta parte de la novela, ya los señores ya no tienen dinero, los padres, los jefes de familia, van a las señoras pues a rogarle a los tenderos que les den algo de alimento para sus hijos, para sus familias, pero los tenderos también se vuelven feroces, se vuelven inhumanos y no están dispuestos a conceder préstamos ni a regalar su mercancía. Ellos lucran prácticamente con el hambre del pueblo. Entonces, los señores en el pueblo, expectantes a que regresen las señoras con algo de mercancía, dice así: el regreso al poblado fue lúgubre. Cuando las mujeres volvieron con las manos vacías, los hombres las miraron y luego bajaron la cabeza. Aquello se había terminado. La jornada acabaría sin una cucharada de sopa, y los demás días se extendían en medio de una sombra helada, donde ya no brillaba ninguna esperanza. Ellos lo habían querido. Nadie hablaba de rendirse. Estamos en plena huelga. Aquel exceso de miseria les hacía obstinarse más, mudos, como bestias acosadas, resueltas a morir en el fondo de su agujero antes que salir de él. ¿Quién se habría atrevido a hablar de sumisión? Habían jurado con los compañeros resistir todos juntos, y todos resistirían, como resistían en el pozo, cuando había alguien enterrado por un derrumbamiento. Tenía que ser así. Abajo estaban en una buena escuela para aprender a resignarse. Podían apretarse el cinturón durante 8 días, cuando se tragaba fuego y agua desde la edad de los 12 años. Y su abnegación se acompañaba de este modo con un orgullo de soldados, de hombres orgullosos de su oficio, que habían conseguido en su lucha cotidiana contra la muerte
la altivez del sacrificio. Aquí Solá, de una manera, pues para mí muy bonita, nos habla del valor, de la heroicidad, del heroísmo de estos mineros, de sus familias, y al mismo tiempo del orgullo de ser mineros y de saber que mucho de la riqueza del país está construido sobre sus hombros y sobre su esfuerzo. Germinal la defendió mucho Emilio Solá, la acusaban de revolucionario, decían que él estaba incitando a la revolución, pero él se defendía, decía, esto no es una novela de revolución, es una novela de conmiseración y de piedad a esas personas que han sido maltratadas durante muchas generaciones. Y Germinal es una novela de revuelta, probablemente un poquito de revuelta, que preludia a las grandes transformaciones y grandes revoluciones del siglo XX. Les voy a leer rápidamente otro parrafito porque eso es lo verdaderamente bonito de esta obra. La obra creo que ya les conté un poco de qué se trata, a muy grandes rasgos, pero aquí vamos a ver. Aquí, en este fragmento, el señor, el dueño de la familia, se ha quedado sin dinero y ha ido al pueblo a ver qué consigue para dárselo a su esposa y que ella vaya a comprar algunos suministros para alimentar a sus hijos. Entonces dice así: venía él caminando con el líder de la huelga. De Montsú al poblado, Etienne y el señor no cruzaron una sola palabra. Cuando el último entró, la señora, que estaba sola con los niños, observó de inmediato que volvía con las manos vacías. Y le dice: y mi café, y mi azúcar, y la carne, un trozo de carne nos hubiera venido bien. Él no respondía, ahogado por una emoción que ocultaba. Luego, en aquel rostro espeso de hombre endurecido, en los trabajos de las minas, hubo un suspiro de desesperación y gruesas lágrimas brotaron en los ojos, cayendo en una especie de lluvia cálida. Abatido, en una silla, lloraba como un niño, arrojando los 50 francos sobre la mesa. Los había pedido prestados. Dice: toma, dijo su esposa, toma, balbuceó. Ahí tienes lo que traigo, es el trabajo de todos. Emilio Solá nos describe dentro de la novela que esta miseria no solamente es aislada, sino que se va pasando de generación en generación. Imagínense a los niños mandarlos desde los 12 años a trabajar en las minas, ahí siguen, de ahí no pasan. No tienen la oportunidad de superarse, de estudiar, de hacer algo más, eso se hereda. Hay otro párrafo también que seleccioné, donde ya en plena revuelta ya no están solamente en la huelga, sino que están ya pues en un enfrentamiento franco contra los soldados, los policías, los dueños de los medios de producción, y ahí las señoras también participan. Uno de los dueños, uno de los enviados de los medios de producción trata de burlarse de ellas despectivamente, con una frase un tanto ingeniosa, si se puede decir así, y lo que pasa a continuación es lo siguiente. Pero su ingeniosa frase fue arrastrada por el huracán de gestos y gritos. Imaginemos el escenario, están en el pueblo en un enfrentamiento ya franco contra los opositores de la huelga, ya desesperados todos, ya no quedan, ya muchos han enfermado, están en las camas, débiles, algunos muertos. El escenario ya es dramático. Habían aparecido ya las mujeres, cerca de 1 millar de mujeres, de pelos desgreñados por la carrera, en harapos que enseñaban la piel desnuda, desnudeces de hembras agotadas de dar a luz a muertos de hambre. Algunas llevaban a su pequeño en brazos, lo levantaban
y lo agitaban como una bandera de duelo y de venganza. Qué duro es esto, ¿no? O sea, cómo realmente el estilo de Solá es naturalista, es crudo, es objetivo, es apegado a los hechos. Se deja de romanticismos y entra de plano a lo que es el realismo. Como parte final a esta pequeña síntesis, hay una anécdota de cuando murió Emilio Solá. Emilio Solá fue un personaje muy querido en Francia, no solamente por el cariño y por el amor con el que escribía sus novelas. Eran muy populares sus novelas en su época, por toda la gente que se acercó a él a través de las novelas, sino también porque fue un personaje comprometido con su sociedad, con los desprotegidos. Tenemos el caso de Dreyfus, cómo participó activamente para que se hiciera justicia, y como este hecho participó en algunos otros, y era muy querido. Entonces resulta que el día de su sepelio, el día del cortejo fúnebre, iba el ataúd por las calles de París, por esas hermosas calles de París, donde había mucha gente acompañado del cortejo fúnebre, en hilera, a los lados del cortejo fúnebre, le aplaudían. Había mucha gente, obviamente no más que la de Víctor Hugo, que en Víctor Hugo estuvo todo París, yo creo, y no muchas más tampoco que en el de Beethoven, porque en el cortejo fúnebre de Beethoven asistió todo Viena también. Aquí había menos personas, pero había un nutrido grupo de personas acompañando el féretro. Llegando ya a la tumba donde lo iban a enterrar, empieza a oírse un murmullo que se va acercando hacia las personas que estaban dándole sepultura ya a Emilio Solá. Un murmullo que iba creciendo y creciendo a medida que se acercaban. Ese murmullo que estaba formado por decenas o cientos de hombres y de mujeres que coreaban mientras se acercaban: germinal, germinal, germinal. Llegando a la tumba de Emilio Solá, lanzaron ramos de rosas rojas. Eran 100, 200, 300 mineros que se habían arriesgado a salirse de sus trabajos, la reprimenda de los capataces y de los dueños, para rendir un pequeño y humilde tributo a este personaje que trató de redimirlos en su novela, y de alguna manera los inmortalizó, a estas personas que han sufrido por miles de años o por cientos de años. Con esta anécdota quiero ya terminamos, damos por terminado el tema. Le agradecemos a Martín Hernández nuevamente la producción y la asistencia, a José Luis por el tiempo cedido, y nos vemos por aquí la semana que entra a la misma hora. Feliz jueves nocturno. Hasta la próxima.